les da la bienvenida a la charla magistral El Tratado Antártico frente a los desafíos de un mundo complejo, que dará el doctor Luis Valentín Ferrada Walker. Esta actividad se enmarca en una nueva conmemoración de la firma del Tratado Antártico en Washington, D.C. el 1 de diciembre del año 1959. En ella se realizará una reflexión en torno a la gobernanza antártica actual, a las experiencias de las recientes reuniones consultivas del Tratado Antártico, al aumento de las membresías durante la última década, la reacción que ha tenido el sistema del Tratado Antártico frente a la pandemia, entre otros interesantes tópicos a analizar. El profesor es director del Departamento de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador principal del Instituto Milenio Biodiversidad de Ecosistemas Antárticos y Subantárticos, BASE, institución que además nos acompaña patrocinando este evento. Antes de comenzar, les informamos que durante el desarrollo de la charla se recibirán preguntas por parte del público a través de la opción de Zoom Preguntas y Respuestas, las cuales serán leídas por esta moderadora al finalizar la exposición. Sin más preámbulo, entonces, damos la bienvenida al profesor Luis Valentín Ferrada. Muchísimas gracias, Giovannina. Muy buenos días a todos quienes nos acompañan. Voy a compartir mi pantalla. Bien, entiendo que ahí se debiera ver adecuadamente para todos. El día de hoy tenemos la alegría, de alguna manera, de conmemorar un aniversario más de la firma del Tratado Antártico. Se firmó el 1 de diciembre de 1959 y estamos a día 1 de diciembre. Y siempre estas fechas son apropiadas para reflexionar sobre cómo hemos avanzado de alguna manera en el tema de la gobernanza antártica y en especial cuáles son los desafíos que tiene hacia adelante el Tratado Antártico, y no solamente el Tratado Antártico, sino que también el sistema del Tratado Antártico, que es el régimen internacional que él ha generado. Decíamos que hace 63 años entonces, en la ciudad de Washington, D.C., se celebró la firma del Tratado Antártico. Esto fue una negociación que había tomado algún tiempo. Estados Unidos, luego del término del Año Geofísico Internacional, 1957-1958, invitó a los países que habían participado más activamente en esta actividad científica, y un total de 12 países entonces tuvieron algunas reuniones preliminares y finalmente se reunieron en la ciudad de Washington, donde se concluyó la negociación de este instrumento. Pero es importante tener en cuenta que así era la Antártica el año 1959. Y sin querer exagerar ni alarmar, pero esta foto es de la Antártica hoy en día. Y lo que comprende el cambio climático, por supuesto, esto es la isla Rey Jorge, en la parte norte de la Antártica. No es que toda la Antártica esté sin hielo, ni muchísimo menos, pero esto es una realidad. Pero esto es una realidad, y es una realidad que nos llama la atención sobre los efectos del cambio climático en la Antártica y sobre también los nuevos desafíos que este instrumento de hace 63 años, estructurado en un contexto, de partida en un contexto político muy particular, que era en la mitad de la Guerra Fría, con la oposición y la confrontación entre Estados Unidos y sus aliados por una parte, y la Unión Soviética y sus aliados por otro, en todo un contexto muy distinto, si se quiere, al contexto actual, pero también en una Antártica muy distinta a la Antártica actual. Entonces, esto es lo que nos obliga de alguna manera a profundizar en esta reflexión. Cuando uno estudia el derecho en general y en particular respecto al orden jurídico de la Antártica, básicamente puede tomar dos perspectivas. Puede analizarlo desde una perspectiva, desde un punto de vista más bien estático, y en este sentido entonces va a analizar las normas en lo que dice cada una de ellas, y habrá una serie de posibles
interpretaciones, y habrá una serie de posibles discusiones, y hay toda la doctrina jurídica que se crea respecto a qué significa cada término, cómo se aplica, en qué situación se debiera aplicar, cuál es la historia fidedigna de cada una de las normas, etc. Pero es un análisis, si se quiere, que de alguna manera se agota en la norma y su contexto, por supuesto, pero se agota en la norma. Y este estudio podemos emprenderlo respecto al Tratado Antártico, que es el instrumento principal del sistema del Tratado Antártico, de este régimen jurídico que se ha generado, pero también podemos hacer exactamente lo mismo con los otros acuerdos que lo integran. Sin embargo, existe una segunda posibilidad, que es adoptar una perspectiva de estudio dinámica. Esto es, fijarnos principalmente en el funcionamiento de estos instrumentos, en su aplicación, en cómo va evolucionando la interpretación que se hace de sus normas y cómo se aplican y cómo los estados que están obligados por estas normas se aplican en su ordenamiento jurídico doméstico, etc. Y entonces, en este segundo caso, nos vamos a enfocar no tanto en el análisis de la norma en sí misma, sino que en su funcionamiento, en su aplicación práctica, en cómo, y esto es algo muy interesante que sucede de hecho en el derecho internacional, en cómo de una norma convencional, de una norma escrita, de un tratado internacional, va surgiendo en torno a esa norma escrita una serie de prácticas que eventualmente pueden llegar a transformarse o a ser consideradas como costumbre internacional, es decir, incluso una transformación en una fuente distinta del derecho y que tiene, y esto es lo interesante de esta suerte de transformación que se produce, y que tiene la virtud, además, de aplicarse no solo a las partes, porque las normas convencionales, los tratados internacionales, en principio son solo obligatorios para las partes que los han suscrito. Sin embargo, la costumbre internacional es aplicable a toda la comunidad jurídica, excepto, el objeto persistente. Entonces, desde este punto de vista, este funcionamiento y esta mirada más dinámica nos entrega además una serie de herramientas que enriquecen el análisis. Por supuesto que ambos estudios no pueden separarse o no debieran separarse. Si yo no conozco las normas, difícil va a ser que entienda su funcionamiento. Si yo no conozco la aplicación práctica de las normas, de poco sirve aprenderme de memoria los preceptos. Pero son dos enfoques distintos que, si bien son complementarios, también desde el punto de vista metodológico hay algunas distinciones que hacer al respecto. Desde este punto de vista, si vemos el aspecto más estático de este Tratado Antártico firmado el año 1959 y que entró en vigor el año 1961, no debemos olvidar que el Tratado Antártico, visto desde 1959, tiene solo un objetivo, y un gran objetivo, y un tremendo objetivo, que es garantizar la paz y la seguridad internacional en la Antártica. Vamos a ver que cuando empiece a entrar en funcionamiento se van a ir agregando otros objetivos y otras finalidades, pero visto desde el año 59, visto desde este análisis de la norma en sí misma, en realidad lo que protege y lo que busca proteger el Tratado Antártico es la paz en el sexto continente. Y para esto, básicamente utiliza tres grupos de normas, tres herramientas, si se quiere. La primera de ellas es la desmilitarización o el uso exclusivamente pacífico, si se quiere, de la Antártica. Y eso está comprendido entonces en sus artículos primero, séptimo, octavo, noveno punto A, décimo y undécimo. Y en especial tiene una norma expresa respecto a la desnuclearización, es decir, la prohibición de explosiones nucleares en la Antártica, algo que, visto en la mitad de la Guerra Fría, el año 59, era de suma importancia, en el artículo quinto. Por otra parte, no basta declarar la Antártica como una zona exclusivamente pacífica o para fines exclusivamente pacíficos, si acaso no promuevo un ambiente, un contexto internacional en que me haga posible aquello. Y eso se logra principalmente a través de la cooperación internacional. La cooperación internacional entre las potencias de la Guerra Fría y sus aliados era muy compleja. Muy compleja. La Guerra Fría era un gran enfrentamiento mundial, que se llama Guerra Fría porque no tuvo grandes, no es que no tuviera ninguno, no tuvo grandes conflictos armados o no tuvo ningún enfrentamiento directo entre Estados Unidos y la Unión Soviética, pero fue una situación de tensión permanente desde fines de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 1991, cuando termina por deshacerse, diríamos, desintegrarse la Unión Soviética.
Por lo tanto, la cooperación internacional, y debemos entenderla, y por eso que es importante entender el sentido en que lo aborda el Tratado Antártico, la cooperación internacional tenía que ser circunscrita a ciertas áreas en que las partes estuvieran dispuestas. Pues bien, en esta área en particular, con independencia de los otros conflictos que tenemos en otras materias distintas, en esta área en particular vamos a estar dispuestos a cooperar. Y en ese sentido, el ejemplo, y por eso que siempre se dice que el Año Geofísico Internacional 57-58 es un antecedente del Tratado Antártico, porque es en ese sentido que ese Año Geofísico Internacional había demostrado que en la Antártica, haciendo ciencia, las dos superpotencias y sus respectivos aliados y los otros países que participaban, incluyendo los 7 países con reclamaciones territoriales, considerando la situación de Chile, Argentina y Reino Unido, que tienen sus reclamaciones territoriales superpuestas, permitía cooperar. Era una cooperación acotada, solo a los científicos, pero, y esto es un poco parte del pensamiento constructivista, si ustedes quieren, pero a partir de esa cooperación acotada a los científicos, o al éxito de esta cooperación acotada a los científicos, pues bien, se puede ir avanzando hacia ámbitos de cooperación más amplia, y eso de alguna manera es lo que está prefigurado en los artículos 2, 3 y 8 del Tratado Antártico. Y por último, había un tema que evidentemente había que resolver de alguna manera, que dicho sea de paso, el Tratado Antártico no lo resuelve, que es el tema de las reclamaciones territoriales y el hecho evidente de que las dos superpotencias de la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética, no estaban entre el grupo de los reclamantes. Estaban en un grupo que se llama los cuasi reclamantes, en el sentido que tienen también unas historias antárticas bastante antiguas, pero no eran de aquellos países que habían manifestado durante la primera mitad del siglo XX con toda claridad cuáles serían sus derechos territoriales en la Antártica. Y entonces, por una parte, se suspenden los conflictos sobre soberanía, pero esto genera a su vez un problema, y es que en términos generales todo el planeta Tierra está gobernado por distintos estados, que el fundamento en que basan su acción de gobierno, su acción de control, su acción de poder sobre esos territorios y las personas que allí habitan, es precisamente la soberanía. Entonces, ¿cómo hacemos con un continente donde esta soberanía está en un estatus especial? Y entonces se crea un sistema de cogobierno distinto, que principalmente va a ser a través de las reuniones consultivas del Tratado Antártico, y esto es lo que está establecido de alguna manera en el artículo 4, el artículo 6 y el artículo 9. Pero como hemos dicho, el Tratado Antártico del año 59, el año 61 entró en vigor, es solo el inicio de la generación de un régimen internacional para la administración, el cogobierno, el cuidado de este sexto continente. Y entonces, a partir de fines de la década de los 50, ya hasta el día de hoy, se va a ir generando esto que se llama el Sistema del Tratado Antártico, recibe este nombre, se empezó a hablar de este concepto de Sistema del Tratado Antártico ya en la década de los 70, pero normativamente esta definición de qué vamos a entender por Sistema del Tratado Antártico viene recién incorporada en el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. Entonces, tenemos las normas, el Sistema del Tratado Antártico, por supuesto, es un régimen jurídico, es un conjunto de normas de derecho. Tenemos el propio Tratado Antártico, con todas las disposiciones que él contempla. El artículo 9 del Tratado Antártico crea a las reuniones consultivas como un foro con capacidad normativa, y entonces cada vez que se reúne las reuniones consultivas del Tratado Antártico, originalmente cada 2 años, desde los años 90 a la fecha todos los años, tuvimos ahí una pequeña interrupción producto de la pandemia el año 2020, pero luego en modo online la primera vez el año 21 y en modo híbrido este año, ha vuelto de alguna manera a funcionar la institucionalidad, a pesar de este tema de la pandemia que no hemos logrado superar por completo. Pues bien, y en estas reuniones entonces los estados negocian y acuerdan ciertas cosas que tienen una serie de procedimientos para que entren esas normas en vigor. Vamos a hablar de eso en un minuto más. Pero el hecho es que estas normas, una vez que son normas jurídicas que han entrado en vigor, son normas también propias de este sistema del Tratado Antártico, pasan a comprender parte del elenco de normas que tenemos que tener en cuenta.
En la década de los 70 se va a negociar la Convención para la Conservación de las Focas Antárticas, se va a adoptar esta convención en el año 72, va a entrar en vigor en el año 78, es una convención muy particular en el sentido que se va a alcanzar y se va a negociar bajo el temor de que se iniciara nuevamente una nueva etapa foquera, pero que la propia convención o la propia negociación va a frustrar esos temores de alguna manera, y hoy en día, desde básicamente, hoy en día no hay caza comercial de foca en la Antártica, no volvió a haber caza comercial de foca en la Antártica en realidad, desde que se acordó esta convención en adelante, y además gran parte de las focas que se cazaban, que era para alimentar los perros, que se traían los trineos y todo aquello, en la Antártica, a raíz de la modernización tecnológica, por una parte, que los perros fueron siendo reemplazados por motos de nieve, snowcat y otros carros, y además que, producto del protocolo de protección del medio ambiente, se prohibieron los perros y otras especies exógenas en la Antártica. Entonces, en realidad, hoy en día la caza de focas en la Antártica es prácticamente inexistente, salvo para fines científicos, y esa captura científica la mayor parte de las veces ni siquiera significa darle muerte a estas especies. Entonces, es una convención que tiene un rol muy importante porque ha servido como una barrera para evitar la caza de foca. No nos olvidemos, en el Ártico sí hay caza de foca, que está asociada además a temas culturales de los pueblos aborígenes del Ártico, etcétera. Tiene un contexto más, como todas estas cosas son siempre más complejas que lo que uno puede decir en 2 minutos, pero lo cierto es que existe, y en la Antártica eso no es así. Luego, en los años siguientes, se va a adoptar la Convención sobre la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, se va a concluir y se va a suscribir este tratado internacional el año 1980 y va a entrar en vigor en 1982. Al revés del de la FOCA, este es un tratado y crea un subrégimen, de hecho, bastante complejo, con mucha actividad, porque básicamente regula todo lo que es la explotación de recursos vivos marinos antárticos, la pesca. En la Antártica, tanto la captura de krill como de algunas especies de peces es una actividad relativamente importante en términos económicos. Claro, si vemos respecto a la pesca en todo el planeta Tierra es un porcentaje muy bajo, pero respecto a las actividades que se realizan en la Antártica es, junto con el turismo quizás, es de las dos actividades no científicas más relevantes que se realizan. Esta convención crea una organización internacional que se denomina la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que a su vez esta comisión tiene también sus reuniones anuales, y que esta comisión tiene también facultades normativas. Por lo tanto, a partir del año 1982 y hasta este año, hace un par de semanas, acaba de concluir la reunión anual de la comisión, también tiene la capacidad de dictar normas. Y estas normas, una vez que se cumplen los procedimientos de rigor para que entren en vigor, también deben ser consideradas entonces entre el elenco de normas que conforman el sistema del Tratado Antártico. En este mismo sentido, se negoció desde la década de los 70 en adelante una convención sobre reglamentación de actividades sobre recursos minerales antárticos. Sin embargo, y más allá que me parece a mí que el texto merece ser revisado y estudiado al menos en alguno de sus aspectos, fue tal el temor que produjo a nivel internacional, los peligros ambientales que eran inherentes a una explotación mineral en la Antártica, que en definitiva esta convención no, si bien fue firmada y se adoptó el año 1988, en definitiva no haya recibido hasta el día de hoy ninguna ratificación, y en los tiempos previsibles no se ve que ella vaya a entrar en vigor. Está ahí en un limbo, en una situación muy especial. Lo que sí produjo este temor ante la eventual explotación de minerales, esta reacción internacional que se produjo frente a ese temor, fue un giro en 180 grados, que produjo en 3 instantes o en 3 momentos distintos: reunión de París, año 1989, reunión de Viña del Mar, aquí en Chile, año 1990, reuniones en Madrid, el año 1991, produjo como resultado el protocolo de protección al medio ambiente antártico, y que este protocolo de protección del medio ambiente antártico va a concluir, en definitiva, en su artículo 7º, prohibiendo la explotación de minerales como reacción al proceso que
en torno al cual había surgido. Esta prohibición, vamos a hablar de eso un poquito más adelante, esta prohibición hay que mirarla con cuidado, porque si uno analiza, no se puede leer exclusivamente el artículo 7º, hay que leerlo en conjunto con el artículo 25 del protocolo. Y entonces ahí uno se da cuenta que en realidad no es una prohibición absoluta, sino que es más bien una moratoria. El protocolo cuenta con 4 anexos que se acordaron junto con él y por lo tanto entraron en vigor junto con él el año 98. Hay un 5º anexo que se acordó también el año 91, pero en una reunión distinta en Bonn, en Alemania, y siguió su propio proceso para entrar en vigor, y entró en vigor entonces el año 2002. Y hay un 6º anexo que se empezó a negociar también el año 91, que recién fue posible concordar un texto el año 2005, pero que hasta la fecha no ha entrado en vigor sobre responsabilidad por emergencias ambientales. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos del sistema del Tratado Antártico, de lo que hablamos es de todo este conjunto de normas. De estos tratados principales, el Tratado Antártico, la Convención de Foca, la Convención de la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos y el Protocolo Medioambiental y sus anexos, más las normas que se adopten en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, cerca de 800 ya, desde el año 61 a la fecha. Por supuesto, no todas ellas están en vigor, pero uno tiene que tener una idea general de esas cerca de 800 normas, y en el caso de la reunión de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, también están en un número parecido a aquello. Entonces, cuando uno dice, soy experto o sé algo de derecho antártico, tiene al menos que tener una noción, no solo, repito, de estos tratados principales también, sino que de este elenco completo de normas que son mucho más precisas, más específicas. Hay algunas más importantes que otras, por supuesto, pero que se han ido dictando. Hay algunas que incluso no son propiamente normas jurídicas, sino que son más bien acuerdos políticos, pero bueno, para saber aquello uno tiene que entrar a ese estudio. Es en esta etapa que los objetivos, o en este proceso más bien, que los objetivos del Tratado Antártico exceden, van más allá de la paz. La paz siempre sigue siendo el objetivo principal, pero se le agregan nuevos objetivos. Y entonces, en la década de los 70 y 80, el objetivo que se va a agregar es el uso sustentable de los recursos. Ni la Convención de Focas, ni la Convención de Recursos Biomarinos Antárticos prohíbe la explotación de estos recursos, sino que impone que esa explotación debe realizarse de un modo sustentable, Y luego, en la década de los 90, se agrega un nuevo objetivo, que es la protección ambiental, y que de alguna manera, y en esto también va a influir ciertamente la situación y los efectos del cambio climático que actualmente está sufriendo el planeta, de alguna manera se ha transformado o ha llevado a obligarnos a leer desde la protección del medio ambiente antártico todas las normas anteriores. Estos 3 diagramas, estos 3 gráficos, muestran la evolución en la membresía de estos 3 instrumentos que allí se nombran: el Tratado Antártico, el Protocolo Medioambiental y la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. En el caso del Tratado Antártico, lo que está en color azul son los 7 países reclamantes. El propio Tratado Antártico, su artículo 4, número 2, prohíbe hacer nuevas reclamaciones, por lo tanto es un número que permanece. Estos 7 países que hicieron reclamaciones que pudiéramos llamar históricas y que quedaron, quedaron una solución especial sin duda alguna, pero son reconocidas expresamente por el artículo 4, número 1, letra A del Tratado Antártico, y de alguna manera son garantizadas por esa norma. Por eso me parece que es importante tenerlo presente. Luego, en color naranjo, son otros países que son adherentes al Tratado Antártico, perdón, son signatarios al Tratado Antártico y adherentes al Tratado Antártico, que van a adquirir la condición de consultivos. En el Tratado Antártico hay de alguna manera 2 categorías de países: los Estados partes, que son todos, al día de hoy 55, pero de estos 55 hay 29, que son los 7 reclamantes, más otros 22, que son estados consultivos. Y estos 29 estados consultivos son los que participan en los procesos de toma de decisión. Y además, y eso es lo que está en color gris, hay una serie de otros países que son partes no consultivas y
que por lo tanto están obligados en términos generales por las normas del Tratado Antártico, pero no participan en los procesos de toma de decisión. Como puede verse en el gráfico, es evidente que en la década de los 70 y 80 hubo una gran cantidad de nuevas partes que se interesaron, que se acercaron, que se incorporaron a este sistema hasta completar los 55 estados que hoy en día son parte del tratado. No todos los estados parte del tratado, como se puede ver por matemáticas simples, son parte del protocolo del medio ambiente, solo 42 de ellos lo son. Para ser parte del protocolo, previamente hay que ser parte del tratado, pero no todos los países parte del tratado están necesariamente obligados a ser parte del protocolo. Han existido una serie de iniciativas para que todos los países parte del Tratado Antártico sean parte del protocolo, pero como ven ustedes ahí, es algo que no está completamente logrado. Los países parte del protocolo tienen la capacidad jurídica, y vamos a conversar un poquito de eso más adelante, de participar en el Comité de Protección del Medio Ambiente, y allí no se hace esta diferencia entre consultivos y no consultivos, sino que todos los estados, por el solo hecho de ser parte del protocolo, pueden participar en los procesos que no son propiamente toma de decisión, pero sí toma de acuerdos a efectos de aconsejar a las reuniones consultivas del Tratado Antártico, pueden participar en igualdad de condiciones, y pueden ver ustedes ahí que el incremento entre las 28 partes que eran parte del protocolo del año 98, cuando él entró en vigor, a las 42 partes que son ahora, la verdad que, claro, han aumentado de 28 a 42, pero es un incremento relativamente lento, ¿no? Relativamente lento. En el caso de la Convención para la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, ella parte precisamente en el momento en que el sistema antártico en general está recibiendo una mayor cantidad de países interesados en ser parte de él. Esto se debía principalmente a la discusión sobre recursos minerales, pero también en menor medida a la discusión sobre la explotación de recursos vivos. Y entonces se puede observar en el tercer gráfico que el número de países que son parte de este régimen, de este subrégimen, sobre la conservación de recursos biomarinos antárticos, aumenta bastante rápidamente en los primeros años, y luego va a seguir un ritmo mucho más estable. En color azul son los países que son parte de este tratado y que en consecuencia tienen la facultad de participar en principio en la comisión. En color rojo es una organización económica regional, que es la Unión Europea. Hoy en día la Unión Europea es mucho más que una organización económica regional, pero eso lo era el año 80, que es parte también de esta convención y tiene sus propias reglas para participar o no en los procesos de toma de decisión, para que no se produzca una sobre-representación de los países europeos. Y luego, en color verde, hay un grupo que hoy día son 10 en total, de estados adherentes que están obligados por el tratado en general, pero que no participan en los procesos de toma de decisión de la Comisión. Entonces se produce algo parecido a esta distinción entre estados consultivos y no consultivos que veíamos respecto al Tratado Antártico. Hay un comentario que es interesante hacer respecto a los números, básicamente en el sentido que, claro, hoy en día, conforme a la membresía de las Naciones Unidas en el sistema internacional, existen del orden de 200 estados, hay 193 miembros de las Naciones Unidas, pero hay otras situaciones intermedias que uno podría considerar que fácticamente, desde el punto de vista jurídico, son estados, y de hecho muchos otros estados los reconocen como tal, etc. Podríamos llegar a un número de 200 estados hoy en día en el mundo. Y vemos que ni aún el Tratado Antártico, que es el más numeroso, llega apenas al 25% del total de estos estados. Esta es una crítica que cada tanto se ha hecho y que cada tanto se repite respecto a que el sistema del Tratado Antártico sería poco elitista, si se quiere, respecto a la cantidad de estados que participan en él. La verdad es que no hay problema en poder participar. El Tratado Antártico es bastante abierto, basta ser parte de las Naciones Unidas para poder ser parte del Tratado Antártico, e incluso tiene normas especiales que hoy en día tienen menos sentido, pero que sí lo tenían el año 59, cuando las Naciones Unidas tenían una membresía mucho menor. No se olvide que la Nación Unida partió solo con 51 miembros, hoy día llegó a tener 200, pero el año 45 tenía solo 51 miembros. Entonces, había una regla especial para que estados que no fueran parte de las Naciones Unidas pudieran ser también parte del Tratado Antártico.
Lo que quiero decir es que la posibilidad de incorporarse al Tratado Antártico es bastante fácil. Para ser Estado consultivo hay que cumplir algo más de requisitos, que básicamente es demostrar una voluntad y voluntad materializada en actos reales y en inversión de fondos, incluso en programas científicos, en un interés real por la Antártica, y de alguna manera hay todo un procedimiento para llegar a ser Estado consultivo. Pero para obligarse por el Tratado Antártico, al menos, es relativamente simple. En el caso de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, lo mismo. En el caso del protocolo ambiental, decíamos que previamente hay que ser parte del tratado. Pero si uno entonces, existe esta discusión, ¿no? Cada tanto se comenta, pero solo muy pocos países, etc. Pero esa discusión hay que pasarla por un filtro. Porque si uno ve quiénes son estos 51, 42 o 37 estados, se va a dar cuenta que allí están los estados con mayor población del mundo, a tal punto que cerca del 60 o 60 y tantos por ciento de la población mundial está representada de alguna manera en estos foros. Están, por supuesto, los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, están los 10 países más poderosos del mundo, están básicamente todas las principales potencias mayores y medias, regionales de cada uno de los continentes, etc. Quizás el punto más débil, sobre todo en el Tratado Antártico, se dé con África, donde solo está Sudáfrica. En el caso de la Convención de la Pluma, ahí se abre nuevamente un poquito más en los temas de conservación. Pero sin duda, este tema es un tema que ha estado permanentemente en discusión y es algo que hay que tener sin duda presente. En cuanto a los procesos de toma de decisión, hay básicamente 2 grandes foros donde se toman las decisiones sobre cogobierno en la Antártica, que son los que ahí se muestran. Respecto a las materias generales y materias medioambientales, estas se toman en la reunión consultiva del Tratado Antártico, que decimos originalmente se celebraba cada 2 años, desde los años 90 a la fecha se celebra todos los años. Y respecto a lo que tiene que ver con la utilización de los recursos vivos marinos antárticos, esto se realiza en las reuniones de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos. Ambos foros políticos, o ambas foros de toma de decisión, cuentan con un asesoramiento experto. En el caso de la reunión consultiva del Tratado Antártico, este asesoramiento, aparte del que le da, desde luego, una serie de entidades expertas propiamente tal, y estoy pensando en el Scientific Committee on Antarctic Research, el SCAR, por ejemplo, o el CONDAP, que es la organización de de la parte más logística y operativa de los programas antárticos, cuenta a partir del año 98 con un asesoramiento especial en materia de protección del medio ambiente, que se le otorga el Comité de Protección Ambiental. Este Comité de Protección Ambiental, decíamos hace algunos minutos, es creado por el protocolo, lo conforman todos los estados parte del protocolo, y todas entonces las materias medioambientales son estudiadas primero en este comité, que sesiona en paralelo a la reunión consultiva, y una vez que en este comité experto de gente que trabaja en temas de medio ambiente, son representantes de sus estados, por supuesto, pero que con una especialización en temas ambientales, una vez que se toman esas decisiones son presentadas ante la reunión consultiva del Tratado Antártico, y la reunión consultiva del Tratado Antártico entonces toma las decisiones ya puramente políticas y dicta o acuerda las normas que correspondan sobre estas materias ambientales. Además de todas las otras materias generales que la reunión consultiva puede y decide por sí misma sin previamente. Hoy en día gran parte de las cosas tienen un contenido también ambiental, pero hay materias que no son ambientales y esas las ve directamente la reunión consultiva. En el caso de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, cuenta asimismo con el asesoramiento del Comité Científico. En el caso de la Comisión, hemos dicho, es una organización internacional. La reunión consultiva es simplemente un foro internacional, no tiene hoy en día una estructura menor, pudiéramos decir, que está básicamente materializada por la Secretaría del Tratado Antártico, que funciona en la ciudad de Buenos Aires, pero que cumple funciones solo de secretaría en el sentido de ayudar en la organización, manejar los archivos, manejar la página web y cosas de esa naturaleza. En cambio, la comisión es
un organismo internacional, tiene su sede en la ciudad de Hobart, en Tasmania, en Australia, y cuenta con una serie de otros organismos, además de este comité científico, pero sin duda alguna el principal de estos organismos, al menos en lo que tiene que ver con los procesos de toma de decisión, es este comité científico que asesora respecto a las distintas materias que son de competencia de la comisión. Desde el punto de vista normativo, que es un poco lo que aquí nos interesa, estas reuniones, ya sea de este foro o de esta organización internacional, contando con este asesoramiento, ya sea en materia medioambiental o en materia científica, se traduce en una serie de disposiciones normativas, algunas de ellas propiamente normas jurídicas, otras más bien acuerdos de soft law o derechamente acuerdos políticos. En el caso del Tratado Antártico, el Tratado Antártico se acordaban originalmente recomendaciones y a partir del año 1995 estas recomendaciones se subdividen en tres categorías que son las medidas, las decisiones y las resoluciones. Y en el caso de la Comisión de la Cruma, adopta por una parte medidas de conservación y por otra parte resoluciones. Las recomendaciones, a las antiguas recomendaciones acordadas por la reunión consultiva del Tratado Antártico, y las medidas son, una vez cumplidos los procedimientos de vigor, llegan a ser normas jurídicas internacionales con eficacia internacional para todos los estados. Tema que es meridianamente discutible, pero al día de hoy para todos los estados consultivos, es decir, todos los estados que han participado en estos procesos de toma de decisión, y hay una serie de procedimientos, no podemos entrar ahora en el detalle, diremos, pero que una vez que ellas están en vigor son obligatorias entonces para estos estados. Las decisiones son también normas obligatorias, pero su eficacia es mucho más restringida, porque su eficacia solo se refiere al funcionamiento y organización de la reunión consultiva del Tratado Antártico. Entonces, desde los temas de financiamiento, los temas de reuniones, cómo de reglamento de funcionamiento interno, las normas de contratación de personal, todo ese tipo de cosas se resuelven a través de decisiones. Y las resoluciones son propiamente textos exhortatorios, son textos de una naturaleza más bien política, que pueden llegar a tener una gran importancia jurídica en el mediano plazo, pero que no son de cumplimiento obligatorio, no son vinculantes. En el caso de la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, las medidas de conservación, nuevamente, cumplido los procedimientos de rigor y los plazos, principalmente que tienen que cumplirse para que ellas entren en vigor, van a ser normas de eficacia internacional para todos los estados partes. Y las resoluciones son parecidas a las resoluciones, o en un sentido quizás un poquito más fuerte, pero parecido a lo que sucede en la reunión consultiva del Tratado Antártico. Las resoluciones son propiamente normas de soft law, no son normas vinculantes. Digo que son un poco más jurídicas y un poco menos políticas que las resoluciones que se adoptan en la reunión consultiva del Tratado Antártico, pero aún así no son vinculantes, no son obligatorios su cumplimiento. Los procedimientos para que entren en vigor estos conjuntos de normas son distintos en cada uno de los casos. En el caso de la reunión consultiva del Tratado Antártico, la norma general está dada por el artículo 9.4 del Tratado Antártico y que se aplicaba a las recomendaciones y se aplica en general a las medidas, y es que requieren que una vez que hayan sido adoptadas en una reunión consultiva del Tratado Antártico, adopción que se hace por consenso, tienen que ser posteriormente aprobadas por un acto posterior, independiente, de cada uno de los estados que ha participado en la reunión consultiva respectiva. Y pueden pasar muchos años para que esto se satisfaga este requisito. Esa es una de las razones por las cuales dejaron el año 95 de regir estas recomendaciones y transformarse en medidas de decisiones o resoluciones, de alguna manera de agilizar el procedimiento. Sin embargo, cuando entra en vigor el protocolo de protección del medio ambiente, y posteriormente cuando entra en vigor el anexo quinto del protocolo de protección del medio ambiente, en ambos instrumentos se va a disponer también que ciertas materias van a adoptarse mediante medidas
pero que estas medidas no van a seguir el procedimiento general para entrar en vigor. Entonces, todo lo que tiene que ver con modificación de los anexos se adopta mediante una medida, pero esa medida entra automáticamente en vigor un año después de concluida la reunión consultiva en que se acordó. Entonces, el procedimiento ya es mucho más ágil, porque no requiere un segundo pronunciamiento de los estados. Hay una posibilidad de impugnar estas medidas para que no entren en vigor, pero si nadie dice nada, entran automáticamente en vigor. Y algo similar ocurre con la designación de zonas antárticas especialmente protegidas, zonas antárticas especialmente administradas, y sitios y monumentos históricos, que nuevamente, una vez adoptadas, a los 90 días de concluida la reunión consultiva en que ellos se adoptaron, entran automáticamente en vigor. Y esto hace entonces que sea mucho más sencillo su adopción, porque no requiere un segundo acto de confirmación de la voluntad de los estados en ese sentido. Las decisiones entran en vigor desde el momento en que se adoptan, o más bien desde el momento en que concluye la reunión consultiva en que ellas se adoptaron. Decíamos que también son vinculantes, pero son sobre temas más administrativos del funcionamiento interno de la reunión. Y las resoluciones, pues bien, no entran propiamente en vigor porque no son normas jurídicas, pero se entiende que están vigentes desde el término de la reunión en que ya se han adoptado. En el caso de las medidas de conservación de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, o adoptadas en ese contexto, ellas tienen un sistema similar en el sentido que 180 días después de concluida la reunión en que ellas se adoptaron, es decir, las que se adoptaron hace 2 semanas atrás, transcurridos 180 días, entrarán automáticamente en vigor por el solo lapso del tiempo. Existe aquí también un proceso de impugnación que no funciona igual que en el Tratado Antártico, tiene algunas diferencias, no me interesa o no tenemos capacidad ahora de entrar en ese nivel de detalles, pero nuevamente, entran en vigor en forma automática. Y las resoluciones, dado que no son propiamente normas jurídicas, nuevamente no hay un tema de que entren en vigor, pero sí se entienden vigentes desde el momento en que se adoptan. Es interesante tener en cuenta, por lo que vamos a decir después, ciertas críticas que existen respecto a cómo opera el consenso, cómo ha operado el consenso, hasta qué punto el consenso no me pone ciertas restricciones para avanzar en la regulación de ciertas materias que sería importante avanzar. Decir que tanto lo que existe en materia de protección del medio ambiente, en el ámbito del Tratado Antártico y su protocolo, como de gestión de recursos vivos marinos antárticos en el ámbito de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, son modos que en su momento se negociaron y que han dado buen resultado, para agilizar los procesos, porque solamente se requiere este consenso entonces en el momento de la adopción de la medida, pero no se requiere una segunda manifestación de voluntad de los estados, que es lo que muchas veces entraba todos estos procesos. ¿Qué también ha funcionado? ¿Qué también ha funcionado esto en el tiempo? Ese cuadro que está puesto ahí, la foto de arriba es de la reunión consultiva de Brasilia, el año 14. El cuadro de abajo es un cuadro que está en realidad hasta el año 2017, está ahí puesta la referencia, es un artículo que publiqué el año 2018 y puse este cuadro, lo tengo actualizado, pero puse este cuadro porque si alguien quiere verlo, y ahí está toda la explicación de cómo se construyó y qué significa cada una de estas cosas, con más detalle en lo que vamos a decir aquí, por eso preferí poner esto que está publicado. Ese cuadro muestra algo que de alguna manera es preocupante, o muy preocupante. Y si bien este cuadro, si lo llevamos al año 2022, tiene algunos cambios, diremos, los cambios no modifican lo principal que uno puede leer de ese gráfico. Lo primero que uno puede leer de ese gráfico, y que quizás es lo más preocupante de todos, es que las medidas de carácter general, que están en color azul, dejaron de adoptarse en los años 90. Desde los años 90 hasta la fecha no ha sido posible acordar nuevas medidas, o al menos medidas realmente trascendentes, en temas de carácter general. Y claro, existen muchas medidas que se han adoptado en temas medioambiental, que hoy en día parece tener una especial relevancia, pero ya decíamos, estas medidas, de alguna manera, entran en vigor en términos por el solo lapso del tiempo. Casi todas ellas se refieren a designación
de zonas antárticas especialmente protegidas, zonas antárticas especialmente administradas y sitio monumento histórico, que no digo que no sean importantes, pero son cosas más bien menores. Son cosas más bien menores. Entonces, este cuadro, de alguna manera, me parece que debiera llamar a la preocupación sobre que también la reunión se reúne cada año, nos felicitamos cada año se dice que hay avance en alguna u otra materia, y yo creo que funciona relativamente bien. Además sirve de foro político, y yo creo que ahí cumple un rol realmente muy importante. Pero desde el punto de vista normativo, me parece que este cuadrito debiera llamarnos la atención. Y esto se refleja de partida en cosas precisas. Hay tres temas importantes que no es que no se discutan en las reuniones consultivas, ¿no? En las últimas décadas aparecen cada año y toman algunos de ellos varias horas de discusión, pero no se han logrado adoptar medidas de carácter general, ni sobre turismo, ni sobre bioprospección, y las medidas que se adoptaron sobre la responsabilidad por daño ambiental, por una parte son muy acotadas, solo se refieren a las emergencias ambientales y no al daño ambiental en general, y en segundo lugar, aquellas acotadas que se adoptaron tampoco están en vigor. Sobre bioprospección esto además tiene un segundo tema que es complejo, y es que actualmente a nivel de la Convención de las Naciones Unidas sobre Derecho al Mar se está negociando un régimen general de bioprotección más allá de la jurisdicción de los estados, BBNJ. Y desde ese punto de vista, puede ser complejo para el régimen antártico que en el régimen antártico no seamos capaces de adoptar nuestras propias normas. Y existe un peligro que desde este régimen más global se pretenda extender de alguna manera su autoridad sobre aguas antárticas. Y eso, como todas las cosas en la vida, puede tener sus cosas buenas y sus cosas malas, pero al menos respecto a la autoridad de la reunión consultiva para regir aquello que pasa al sur de los 60 grados del latitud sur, sería un golpe bastante fuerte. Todas las cosas internacionales son eminentemente políticas, está el interés de los estados de por medio, por lo tanto es imposible que no lo sean. Pero de alguna manera, en la estructura, en el dibujo, en el esquema, en el diseño de estas instituciones, se suponía o se supondría que las reuniones consultivas del Tratado Antártico son para discutir cosas políticas y que todo el resto de los foros son más bien técnicos. Ya sea porque son de medio ambiente, ya sea porque son de uso razonable de los recursos antárticos, ya sea porque son sobre materia operativa y logística, ya sea porque son temas puramente científicos, etc. Lo cierto es que eso no hace un seguimiento de los temas que están discutiendo, no ahora, en las últimas décadas, en estos foros técnicos, se va a dar cuenta que en ellos cada vez hay más elementos políticos. Y algo más peligroso, muchas veces hay discusiones puramente políticas y no hay ningún diplomático presente en la sala, que son las personas que cada uno de los estados ha preparado para discutir temas políticos. Entonces aquí hay que tener mucho cuidado. Yo siempre le aconsejo a mis amistades de la Cancillería chilena y de otras cancillerías, hay que tener cuidado con estos foros técnicos, porque cada vez son menos técnicos. Esto tiene que ver también con cómo las tensiones globales se trasladan al ámbito antártico. El caso de la guerra entre la invasión de Rusia a Ucrania es evidente. Es evidente. Son dos miembros consultivos del Tratado Antártico, son dos países importantes en la Convención sobre la Conservación de los Recursos Biomarinos Antárticos, y hoy en día están en una guerra activa. Y, por supuesto, esto hace que tanto la reunión consultiva que tuvimos a mitad de este año, como la reunión de la Comisión para la Conservación de Recursos Biomarinos Antárticos, que tuvimos concluido hace un par de semanas, hayan estado traspasadas, de alguna manera, por estas discusiones y estos temas. Es casi imposible que así no lo estén. Pero esto no se limita a ese tipo de situaciones. Hay una serie de problemas globales. Quizás el más evidente de todos es la negociación por los temas de cambio climático, o el ascenso bastante rápido de países como China y cómo las potencias que consolidadas y que actualmente existentes, en particular Estados Unidos, miran eso con especial preocupación, o cómo la tensión geopolítica mundial se está trasladando al Indo-Pacífico, que de alguna manera
a pesar de que el sistema del Tratado Antártico ha tratado y ha pregonado vivir una cierta excepcionalidad, termina siendo de todas maneras impactada por estos otros procesos que transcurren muy, muy al norte de los 60 grados de latitud sur, pero que de alguna manera impactan lo que allí sucede y no podemos ser ingenuos al respecto. El tema del cambio climático es un tema especialmente grave porque afecta a la Antártica. Los efectos en la Antártica no son tan fuertes como el Ártico, pero de todas maneras son muy fuertes por, por muchos motivos, por el ascenso de las temperaturas, por el ascenso de la temperatura del agua, por las corrientes marinas, por la corriente atmosférica, por la especie de, o porque estos cambios geográficos permiten la llegada de especies invasoras, etc. Hay una serie de manifestaciones que de alguna manera, que son efectos del cambio climático que van a impactar muy directamente en la Antártica, y también los de hielos, por supuesto, y también los de hielos. Sin embargo, y este es quizás el gran problema a tener presente, desde los foros antárticos no hay mucho que se pueda hacer. No es en la reunión consultiva del Tratado Antártico donde pueden discutirse este tipo de medidas. Por supuesto, los países son los mismos, pero o bien envían a unos delegados a unas reuniones y a otros delegados a otras, o bien cuando están en las reuniones antárticas y alguien les plantea tema de cambio climático y dicen, muy interesante, conversémoslo en la próxima reunión sobre esta materia. Y en la próxima reunión de esta materia, cuando alguien le dice la Antártica, no, es que eso hay que verlo en los foros antárticos. Y muchas veces es un diálogo de sordo que produce eso, que los efectos del cambio climático estén siendo dramáticos en la Antártica y en el área subantártica, pero que de alguna manera, salvo que los países decididamente quieran convertirse en defensores de este ecosistema, y por cierto hago la invitación a que lo hagan, muchas veces no traducen sus preocupaciones antárticas cuando están en los foros de cambio climático. Y ahí genera un problema. Tema del control de actividades que se hacen en la Antártica y el ejercicio de la jurisdicción es un tema especialmente complejo, básicamente porque son temas que van muy hermanados con el ejercicio de la soberanía, y como el ejercicio de la soberanía en la Antártica es extremadamente complejo y sensible, las posibilidades de ejercer jurisdicción o las posibilidades de controlar coercitivamente las actividades que ahí se realizan, tiene muchos vaivenes, no que no exista ningún control, por supuesto que lo hay, pero es un control difícil, porque los países que están en mejores condiciones de controlar, básicamente Chile, Argentina, Australia, Nueva Zelanda, de alguna manera Sudáfrica, no ejercen este control mucho más allá de sus propios nacionales, y los otros países están muy lejos en el hemisferio norte y no tienen reales capacidades de controlar lo que sucede en terreno en la Antártica. Entonces, aquí hay un tema que tiene una serie de complejidades. Como decíamos, el tema que existe, la prohibición sobre los minerales, no es una prohibición absoluta, es más bien una moratoria. Y es posible, puede ser que no acontezca, pero es posible que a partir del año 2048 esta discusión se reabra. Y entonces la pregunta es, pues bien, ¿cuál es la posición que están tomando los estados a ese respecto? Y hay algunos estados que han hecho manifestación explícita y sin ambaje, diremos, de que, bueno, que están en sus planificaciones, están pensando ¿qué hacemos con esta eventual explotación de minerales? Entonces, no hay que actuar con ingenuidad. El incremento demográfico, esto es un tema que excede ciertamente lo antártico por mucho, pero es un tema no menor, ¿eh? Es un tema no menor porque si de alguna manera el mundo necesita más recursos, el mundo necesita más alimentos, va a ser necesario e imprescindible incluso dejar de mirar con tanto romanticismo la Antártica. Quizás esto no es algo que acontezca ahora, a lo mejor serán 100 años más, o 50, no lo sabemos, pero las curvas demográficas siguen creciendo. Siguen creciendo. Y entonces hay puntos que hay que tener ciertamente en cuenta. Y limitaciones del consenso. El consenso es esencial en los temas antárticos. Los 7 países con reclamaciones soberanas no estarían dispuestos a acordar probablemente ningún sistema de gobierno en donde el consenso o su poder de veto no tenga algún peso. Pero claro, pero el consenso es lento, hay que negociarlo, muchas veces es frágil,
está condicionado por otros procesos globales, por lo que pasa en el resto de las relaciones internacionales, y muchas veces las decisiones que hay que tomarlas más rápidas. Entonces, hemos dicho, estos sistemas, por ejemplo, de exigir el consenso solo para la adopción y no para la entrada en vigor, hay un mecanismo. Hay otros regímenes internacionales que tienen el consenso -1 o el consenso -2, es decir, que permiten excluir algunas partes y con eso agilizan los procesos. Hay otros sistemas que son sencillamente mayoritarios, etc. Es un tema que hay que pensar. Hay gente que yo sé que está trabajando sobre estos temas, pero es un tema al que hay que ponerle mucha cabeza y además mucha voluntad política. Nada, volver al gráfico que les mostraba. El último gran acuerdo internacional que tenemos sobre estas materias es el Protocolo de Protección del Medio Ambiente. ¿Qué nos pasó después del 91? No hemos logrado ningún otro tratado equivalente al protocolo, desde luego, pero vemos en el gráfico que ni siquiera en las cosas más específicas, más chiquititas, hemos logrado grandes avances. Y esto es peligroso. Y esto es peligroso porque el mundo ha cambiado mucho, entre tanto. Y hay que tomar decisiones, y no las estamos tomando. Muy rápido para terminar, porque ya estamos en el tiempo. Este gráfico muestra la cantidad o la forma en que se adoptan las medidas de conservación en las reuniones consultivas del Tratado Antártico, es en la oficina de la Comisión en Hobart. Y nada, ahí como pueden ver, en color azul son las medidas que se mantienen, en color naranjo las que se revisan, y en color gris las nuevas, en color amarillo es el otro lado del gráfico, las que dejan de estar en vigor, y como pueden ver ustedes, es bastante estable, y la gran parte de las medidas simplemente se mantiene, y hay algunas que, manteniéndolas, se hacen modificaciones menores. El primer tema de discusión respecto a esta convención y a este subrégimen antártico tiene que ver con su naturaleza. Si uno lee el texto de la convención, y de hecho si ve su funcionamiento, se aproxima mucho a una convención pesquera. Y su tema principal, y lo que se discute, y la gran mayoría de estas medidas de conservación, son precisamente, cerca del 60, casi 70%, son sobre temas propiamente de extracción de recursos, ya sea krill, ya sea algunas especies de peces. Sin embargo, ha existido una evolución en la manera de entender esta convención. Y hoy en día, para muchos autores, han llegado a considerar que esta convención, a pesar de sus orígenes pesqueros, hoy día se aproximaría mucho más a una convención de naturaleza medioambiental. Y el elemento principal de esto, sin duda alguna, es las áreas marinas protegidas. Esto es parte de un proceso internacional mucho más amplio de crear una red de áreas marinas protegidas. No tenemos tiempo, desgraciadamente, para entrar en el detalle, porque se nos ha ido la hora, pero decir que en estas áreas marinas protegidas tienen, por supuesto, también un tema de conservación de recursos, pero tienen una mirada mucho más claramente de protección medioambiental. Y el punto en que estamos, en que hay dos áreas marinas protegidas acordadas, una el año 2009 y otra el año 2016, la del 2016 mucho más importante y mucho mayor tamaño, la del año 2009, pero a partir de ese momento, y han pasado ya 6 años, no ha sido posible seguir avanzando en este proceso. Y entonces tenemos 3 otras propuestas pendientes, donde se ha producido toda la información científica necesaria y que justifica sobradamente la designación, pero no ha sido posible acordar políticamente esta designación, principalmente por reticencia de 2 países que son Rusia y China. Anteriormente había más, esto tiene algunos cambios, aquí hay otros elementos que entran y salen de las consideraciones políticas, pero es un tema que, más allá de cuáles sean los países en particular, diríamos, es un tema que no hemos logrado avanzar lo suficiente. El efecto del cambio climático en el medio marino también es evidente. El tema de la pesca no autorizada, no regulada y no informada, hoy en día es menor que lo que era en la década de los 90, pero sigue siendo un tema importante para toda la explotación pesquera. Nuevamente, aquí tenemos el problema del consenso. La razón por la que no se ha podido acordar estas nuevas áreas marinas protegidas es precisamente porque no ha sido posible lograr el consenso. Y un tema final que me parece que desde el punto de vista jurídico es especialmente importante, es que este régimen, que lleva una gran
cantidad de buques a la Antártica casi año corrido. Hoy en día, en algunas partes, incluso se pesca en el invierno antártico, a pesar de la oscuridad, hay buques pesqueros transitando por la zona. Y no tenemos normas de responsabilidad por daño ambiental producido por la pesca. Y las normas que existen, bueno, uno que no existen porque el protocolo, el anexo sexto no está en vigor, pero las que se pudieran deducir del protocolo de protección del medio ambiente y del anexo sexto, una vez que entre en vigor, no se aplican a las actividades pesqueras. Por lo tanto, aquí tenemos un gran desafío para quienes nos dedicamos al derecho en estas materias de negociar, producir y impulsar un régimen de responsabilidad por daño ambiental en actividades pesqueras. Todos los años hay accidentes, no todos los años, pero regularmente se hunden buques, hay derrames de petróleo, etcétera, buques pesqueros, y no tenemos normas con las cuales actuar adecuadamente en estas materias. Bien, llegamos entonces a las conclusiones. Lo primero es que, sin duda alguna, el Tratado Antártico y el sistema del Tratado Antártico en general han sido relativamente exitosos en su finalidad principal, que es la paz, garantizar la paz en el sexto continente. Han sido totalmente exitosos, es el único continente del mundo en donde efectivamente podemos decir que llevamos varias décadas de paz absoluta. Y esto hace que muchos autores consideren, y yo personalmente soy de la misma idea, que el Tratado Antártico es por lejos el tratado internacional más exitoso de todo el siglo XX. Pero claro, pero las dificultades que enfrentamos a mediados del siglo XX no son las mismas dificultades que enfrentamos ahora, ya en el primer tercio del siglo XXI. Y hay que pensar, y hay que ver, y hay que analizar, y algo de eso traté de ver, de revisar en mi presentación, hasta qué punto nuevos desafíos son posibles o no posibles de abordar desde la perspectiva de las normas que contamos. La segunda conclusión es que quienes trabajan en estos sistemas, los gobiernos que son parte, las propias institucionalidades, siempre han pretendido manejarse con una cierta excepcionalidad y decir, no, mire, ¿qué pasa al sur de los 60 grados? Lo manejamos en un sistema distinto, aquí no entra Naciones Unidas, nosotros no informamos a Naciones Unidas tampoco, nos movemos como por los márgenes. La pregunta es, ¿hasta qué punto aquello es, uno, realista, y dos, posible, en un mundo que enfrenta problemas globales, que nos gusten o no nos gusten a los antárticos, nos afectan? A mí me parece bien mantener funcionando por separado el sistema del Tratado Antártico. Estoy dispuesto a apoyar esa idea, pero hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, porque el resto del sistema internacional se sigue moviendo. No se detiene. Entonces, la única manera que se nos respete la excepcionalidad es que seamos especialmente proactivos. Y tengo grandes dudas, y poníamos ahí algunos ejemplos, si somos especialmente proactivos en todas las materias que debiéramos serlo, a tal punto que el sistema internacional general no pretenda introducirse en nuestras áreas. Los procesos de toma de decisión que tenemos también me parece que hay que revisarlos. Lo que tenemos tiene una razón de ser histórica de por qué son, y tiene una razón de ser política, y el consenso no es baladí en temas antárticos, y yo nuevamente estoy dispuesto a defenderlo. Pero siempre y cuando tengamos en cuenta los riesgos que ello conlleva. Entonces, si el consenso significa, que tiene tantas virtudes políticas por lo demás, si el consenso significa que somos capaces de responder rápidamente a los desafíos que tenemos enfrente, es fabuloso. El problema es que si nos escudamos en el consenso para no avanzar, va a llegar un minuto que el sistema va a entrar en crisis, y eso hay que tenerlo presente. Cambio climático. Gran tema global. Este es un tema del planeta. El planeta es el que está en juego, no solamente la Antártica. El problema de la Antártica es que desde nuestros propios foros es poco lo que podemos hacer y estamos siendo víctimas en parte muy importante de los efectos del cambio climático. Por supuesto, siempre podemos aumentar las medidas para proteger este ecosistema, siempre podemos aumentar las medidas para facilitar la adaptación de la biota antártica a los nuevos escenarios que se van a producir, pero también tenemos que impulsar a nuestros gobiernos para que en los foros propiamente de cambio climático se tomen las medidas que deben tomarse. Tenemos que seguir trabajando en incrementar la protección de la Antártica, eso no cabe ninguna duda. El punto, o la duda, por eso digo que son conclusiones condicionadas, es hasta qué punto
existen hoy en día a nivel de la política internacional las condiciones para avanzar en esto, o mejor todavía, ¿qué estamos haciendo por crear esas condiciones propicias? Finalmente, aquí hay un tema que sin duda alguna uno tiene que mirar con optimismo, pero sin ingenuidades, respecto a los escenarios futuros que se vienen para la Antártica como continente y para el régimen político que lo gobierna. Hay que anticiparse a las situaciones más probables, hay que trabajar en esto. Yo conozco algunos estudios, pero muy poco, muy poco para la importancia del tema. Muy poco. Casi nada para la importancia del tema. No que no hayan, hay algunos, pero muy poco para la importancia del tema. Tenemos que pensar qué viene por delante. Tenemos que prepararnos para las discusiones que quizás se van a abrir, no de inmediato, pero sí hacia mitad de siglo, para lo cual no queda nada. En términos históricos, de aquí al año 2050 no queda nada. La pregunta es cómo nos estamos preparando para esas discusiones. Porque las cosas que hay que hacerlas hoy. La Antártica es el continente del futuro, pero también es el continente del presente. Hoy día tenemos que tomar las decisiones, hoy día que tenemos que tomar las acciones si queremos efectivamente proteger este continente maravilloso. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por este interesante y completo análisis que ha realizado en torno al Tratado Antártico, al régimen internacional generado en torno a él y a los desafíos que vienen en el mundo contemporáneo. Vamos a proceder ahora con las preguntas. Desde ya agradecemos la alta participación. Esperamos lograr abarcar todas estas preguntas dentro del tiempo que nos queda. En ese sentido, llegan dos preguntas relacionadas con lo que va a suceder de aquí al año 2048. La primera de ellas nos dice, muchos hablan que a partir del año 2048 finaliza el tratado. ¿En qué se apoyan para hacer esta afirmación? Y luego otra persona nos dice, pensando en el 2048, a su juicio, ¿qué postura debe asumir Chile ante los enfoques conservacionistas versus revisionistas del protocolo? Profesor, no sé si quiere contestar de manera inmediata o hacemos más preguntas. Si es que la pregunta es si hay otras preguntas parecidas a esa, si agruparlas como por tema, no, ya. Vamos con esto de inmediato. Quienes dicen que el año 2048 termina el tratado, nada, eso es simplemente desconocimiento, ignorancia. El tratado antártico, el protocolo de protección del medio ambiente, y lo mismo respecto a la Convención para la Conservación de Recursos Biomarinos Antárticos, y lo mismo para la Convención de FOCA, de hecho, tienen una duración indefinida. Como todo lo indefinido, no quiere decir que no puedan terminarse algún día, pero no tiene una fecha de término, ni el 2048 ni ninguna. Ni ninguna. Lo que el año 2048, que en realidad es el año 2048, eso es porque es 50 años desde que entró en vigor el protocolo de protección del medio ambiente, que entró en vigor el año 1998, de ahí se produce ese número. Lo que va a poder suceder, que nuevamente no significa que vaya a suceder, pero podría suceder, se abre la oportunidad jurídica para que ello ocurra, es que alguna de las partes va a poder solicitar se cite a una conferencia especial para analizar el funcionamiento del protocolo, y dentro de las materias que se prevén en el artículo 25 del protocolo que podrían revisarse es la prohibición de explotación de minerales. Y eso es lo que produce entonces o llama especialmente la atención, pero no hay ninguna norma que disponga que se vaya a acabar uno, no es una norma del tratado, es una norma del protocolo. Y dos, no hay ninguna norma o no hay ninguna disposición tampoco que signifique ni el protocolo ni el tratado se vaya a acabar, ni mucho menos el año 2048. A lo más se puede llamar una conferencia de revisión, que además está lleno de condiciones. Y eso. Respecto a cuál es la posición de Chile, yo creo que Chile está tremendamente, todo Chile americano, está tremendamente condicionado en términos geográficos y atmosféricos por la Antártica. Y esto nos debiera llevar a pensar, y además somos el país que estamos más cerca de la Antártica, y esto nos debiera llevar a pensar realmente que quizás el mejor papel que pudiéramos adoptar es un
rol de grandes defensores del medio ambiente antártico. Uno de los países que podría estar en peores condiciones ante grandes accidentes en la Antártica, producto de la explosión de minerales u otras cosas, es precisamente Chile, porque las corrientes marinas, porque una serie de eventualidades de esa naturaleza. Ahora, esta es una posición que hay que tomar obviamente sin ingenuidad y hay que ir viendo cómo se van moviendo las piezas. Chile de alguna manera tiene una llave hacia la Antártica. Es el país no solamente que está más cercano, el territorio chileno-americano es el más cercano al territorio chileno-antártico, en la menor distancia que existe, sino que además desde la ciudad de Punta Arenas y desde Puerto Williams hacia la isla Rey Jorge es hoy en día el tramo más usado por todos los programas científicos internacionales, sin perjuicio que también desde Ushuaia, en Argentina, es el punto de partida principal, hasta el día de hoy al menos, para el turismo marítimo hacia la Antártica. Pero Chile y Argentina son los dos países más cercanos, y me parece yo que en estas materias deben actuar en coordinación. Tienen que de alguna manera entender que esta posición geográfica que tienen les da una capacidad de poder, les da una capacidad de influencia, y esa capacidad de influencia me parece a mí que debieran emplearla en la protección de la Antártica. En la protección de la Antártica. Si algún día se termina explotando, pues bien, veremos cómo podemos participar en aquello, pero en principio me parece a mí que Chile debiera tomar una posición ambientalista. Eso es lo que yo creo, y creo que más, creo que esto se puede justificar no solo en un tema proteccionista, sino que incluso se puede justificar geopolíticamente. Muchas gracias, profesor. Procedemos con otras preguntas que están relacionadas, así que vamos a tratar de agruparlas. ¿Considera que el soft power es una forma efectiva de poder en la Antártica? Otra nos dice, si el consenso se debilita, ¿se ve los efectos que esto podría tener en las próximas reuniones del tratado y de la comisión? Y también tenemos una que nos da una afirmación primero y luego una pregunta. Dice, es importante propiciar y fortalecer la participación de ONGs en el sistema del Tratado Antártico. ¿Esto es un desafío o una amenaza? Agradezco desde luego las preguntas, las tres muy buenas y las tres motivantes. Eh, Me parece a mí que en las relaciones internacionales contemporáneas, el soft power muchas veces cumple funciones bastante trascendentales. Y de alguna manera, cuando yo resaltaba la posición geográfica de Chile y de Argentina, respecto a la península antártica en particular y al continente en general, bueno, sobre todo en el caso de Chile, Chile no es un país que tenga hard power en estas materias, en un contexto global, pero sí esta posición geográfica le permite ejercer este poder. Es lo que la profesora Miriam Colacray llamaba las potencias regionales específicas, porque de alguna manera, claro, Chile en el contexto global es un país relativamente medio, y medio pequeño, diremos. Pero en el contexto antártico es un país muy importante. Y entonces, en ese medio antártico, puede ejercer una influencia que no va a ser ni por la cantidad de tanques, ni aviones, ni armas que tengamos, ni el poderío económico que podamos, ni la población que tengamos, etcétera, ni ninguno de los elementos más característicos del hard power, pero sin duda alguna, a través de la prestación de servicio, a través de la dependencia de otros programas, de los programas nuestros, o de nuestros buques, o de las prestaciones que se hacen a través de los operadores de las Fuerzas Armadas chilenas, etcétera, sí podemos ejercer, pero claro, esto hay que planificarlo. Hay que planificarlo y pensarlo con detalle. Pero sí me parece, de hecho Chile lo ejerce. Lo que pasa es que yo creo que podría, si lo pensáramos mejor y lo planificáramos mejor, podríamos aumentar el nivel de influencia en estas materias. Lo que pasa con un consenso debilitado, o un consenso que no opere, o un consenso que no funcione, es que el mundo no se detiene porque las reuniones consultivas o las reuniones de la comisión no logren acordar cosas. Los intereses de los países no decaen.
Y entonces los países, y sobre todo los países más poderosos, están dispuestos a someterse a estos mecanismos multilaterales de cogobierno de ciertos espacios o de ciertas actividades, en la medida que esos mecanismos de cogobierno funcionen y puedan ellos ir obteniendo de alguna manera o satisfaciendo sus objetivos. Si esto no se produce, el temor o el peligro o la amenaza de que estos países quieran actuar por fuera del sistema es real. Es real. Y es por eso que es tan importante que estos sistemas funcionen adecuadamente y que se vayan adaptando, porque si no, nos vamos a enfrentar que van a pasar 1, 5, 10, 20 años en que no vamos a haber logrado decidir ciertas materias. Por ejemplo, el turismo. El que la reunión consultiva del Tratado Antártico no haya logrado hasta el día de hoy regular con la suficiente fuerza necesaria a la actividad turística, no hace que las empresas turísticas dejen de ir a la Antártica. No hace que disminuya la actividad. Bueno, la actividad crece, ahora se detuvo por la pandemia, pero ya está retomando toda su fuerza, con o sin normas, por parte del sistema del Tratado Antártico. Por lo tanto, la falta de consenso lo único que hace es perjudicar el funcionamiento del sistema. El tema de la ONG y en general de lo que se da de llamar por la sociedad civil es un tema, uno, sí participan, algunas de ellas por lo menos, o hay algunos mecanismos de participación de ONG, sobre todo ambientalistas, en materia antártica, y me parece que cumplen un rol importante. Me parece a mí que el principal problema de las ONG, no sé problema, pero tema que hay que tener presente, es que las ONG, a diferencia de los estados, al menos de los estados democráticos, no es claro cuál es su base de legitimidad. Claro, ellas se legitiman por los intereses que defienden o que dicen defender, y me parece muy bien. No estoy en contra de aquello para nada, y me parece que hacen una gran labor y la aplaudo. Pero ¿a quién representa? Porque los estados, al menos los estados democráticos, bueno, representan la mayoría de las poblaciones de sus respectivos países que votaron por ellos en los procesos regulares, que se conformaron los gobiernos, se conformaron los congresos respectivos, etc. Las ONG no tienen un proceso similar. Simplemente defienden ciertas banderas, que insisto, es muy bien que lo hagan, y las aplaudo y las insto a seguirlo haciendo. Pero cuando hablamos de la participación en los procesos de toma de decisión, de organizaciones que no tienen una clara accountability, que no tienen, que no es fácil rastrearlas hacia atrás, tenemos que tener cuidado hasta qué punto esto no está afectando indirectamente los procesos propiamente democráticos. Eso, creo que todo el tema de la sociedad civil da para un análisis parecido, pero no vamos a entrar en esa materia por ahora. Eso, Giovanni. Gracias, profesor. Hacemos unas últimas preguntas. Van a quedar algunas afuera por cuestiones de tiempo, pero vamos a proceder con la siguiente. Dice, solo 15 de las 29 partes han presentado documentos de trabajo respecto a prospecciones biológicas. Este tema aparece a mediados de los 2000, por lo que me gustaría saber, en su opinión, a qué se debe el bajo resultado de medidas en este tópico. ¿Se debe a que las partes lo proponen, a lo nuevo de la temática u otro motivo? Y aprovechamos también de hacer otra pregunta. Dice, ¿cómo se relacionan las normas del sistema del Tratado Antártico con la normativa doméstica, en particular con la ley chilena antártica 21.255, considerando los aspectos que mencionan soberanía en el artículo primero, numeral 1, que dice proteger y fortalecer los derechos soberanos? Muchísimas gracias. Nuevamente, excelentes preguntas. Respecto a la bioprotección, hay un problema esencial en el fondo de la bioprotección antártica, y tiene que ver con la libertad, o más que la libertad, sí, la libertad económica por un punto de vista, pero por el otro, la obligación de la apertura, de compartir abiertamente
toda la información científica que se obtenga. El artículo tercero del Tratado Antártico consagra que toda la información científica antártica debiera ser, eventualmente, estar de libre disposición de la comunidad antártica, al menos de la comunidad científica antártica. Sin embargo, la bioprospección, hay varias discusiones sobre el concepto mismo de bioprospección también, pero si entendemos en un sentido más general que la bioprospección son ciertas investigaciones que son de naturaleza científica, pero cuyos resultados se traducen en la generación, producción, etcétera, de productos para el mercado, ya sea farmacéutico, industrial, etcétera, en base a los conocimientos o en base a la reproducción de ciertas características propias de los organismos antárticos, que entonces posteriormente, generalmente la bioprospección no causa gran daño ambiental, en el sentido que se va, se toma una muestra y después el resto del trabajo muchas veces hace un laboratorio muy lejos de la Antártica. Pero claro, pero se están utilizando ciertos componentes de origen antártico para producir ciertos elementos que terminan en el mercado y los terminamos comprando en la farmacia o en el supermercado, etc. Entonces operan dos lógicas que son totalmente contrarias. Por una parte está esta obligación del artículo 3 del Tratado Antártico de compartir libremente la información científica antártica, y por otra parte está el interés económico de quien ha hecho la inversión para que funcione esta campaña de bioprospección, ya sea dentro de un programa científico de algún estado o financiado por alguna compañía química o farmacéutica, etc., de querer tener un monopolio sobre eso que ha producido y, en consecuencia, no liberar ese conocimiento. Entonces, a mí me parece que esa tensión no resuelta entre estos intereses más amplios o más generosos, si ustedes quieren, del Tratado Antártico, se enfrentan a los intereses económicos. Y de alguna manera me parece que esa es la disputa que no tiene fácil resolución, y que de esa disputa derivan varias más. Y entonces, por ejemplo, cuando se discute sobre bioprospección, uno de los temas que aparece de inmediato es bien, ¿quién tiene que beneficiarse económicamente o quién debiera beneficiarse económicamente de estos productos que son producidos en base a ciertos mecanismos que son propios de la Antártica? Está bien que simplemente se beneficie una determinada empresa, que es la que pagó a ciertos científicos para que fueran, hicieran sus campañas, tomaran las muestras o desarrollaran determinados productos, o debiera haber aportarse estas riquezas que se generan en un fondo general que se reparta, no sé, entre los países del sistema de tratado antártico o entre toda la humanidad. Hay alternativas para todo aquello, diremos. Pero básicamente eso, lo que está detrás del poco avance en bioprospección es que hay intereses económicos poderosos, o países que representan intereses poderosos, o países que son los que han desarrollado las tecnologías suficientes, que tienen hay un montón de patentamiento de cosas antárticas. Hay una lista muy larga, hay varios países que tienen muchos productos patentados que son elaborados a partir de investigaciones realizadas en la Antártica o con elementos tomados de la Antártica. Entonces, me parece que la gran disputa detrás de eso es eso, no es una falta de voluntad por sí, no es que se hayan olvidado de presentar papelitos, diremos, sino que básicamente es que todos los países están, de alguna manera, queriendo mantener, y hay incluso países que han desarrollado programas estatales de promoción de la bioprospección, sabiendo que está esta contradicción entre sus obligaciones internacionales, artículo 3 del Tratado Antártico, y los intereses económicos estatales o intereses económicos de los privados que tributan en esos países. Respecto a la relación de estas normas internacionales con la legislación doméstica, bueno, yo soy convencido que muchas de estas normas, para efectivamente aplicarse en la Antártica, en términos reales, en la Antártica y fuera de la Antártica, pero para aplicarse y poder exigirse verdaderamente su cumplimiento a las personas, a los operadores antárticos, etcétera, tienen que estar contenidas en normas domésticas.
porque básicamente esas normas domésticas son las que van a fijar una autoridad competente de controlarlas, van a fijar sanciones, van a fijar procedimientos, van a fijar mecanismos, etc. Entonces, las normas internacionales muchas veces, o gran parte de ellas, son derechamente no autoejecutables, o muchas veces, aunque sean autoejecutables en principio, están redactadas de tal manera, o su estructura normativa es de tal tipo, que es lo que pasa con todas las medidas, de hecho, que se acuerdan en la reunión consultiva del Tratado Antártico, que aunque las publiquen en el diario oficial a texto completo, son imposibles de cumplir, por la estructura de la norma misma, por lo que dice, por la lectura que uno hace de ellas. Y por lo tanto es indispensable tener normas domésticas que avancen en esto. En este sentido, la ley chilena antártica es un gran avance a nivel internacional, y me parece que es un ejemplo a tomar en cuenta por otros países, porque efectivamente transforma en normas domésticas y crea sanciones, y fija tribunales, y establece procedimientos, y fija autoridades, etcétera, para garantizar el cumplimiento de los principales compromisos y los principales mandatos internacionales que Chile se ha comprometido que la gente bajo la jurisdicción del Estado de Chile cumpla. Pero claro, y la pregunta es un poquito más específica. Chile, en su ley chilena antártica, que enseñaba don Andrés Bello, en el artículo primero de nuestro Código Civil, una ley es una manifestación de la voluntad soberana. Pues bien, en esta manifestación de la voluntad soberana, lo primero que Chile hace es reafirmar, por cierto, su soberanía en la Antártica. No podría dejar de hacerlo, habría sido dramático que no lo hiciera. Y todos los países, los 7 países reclamantes, más o menos juegan en esta dualidad. Juegan en esta dualidad de, por una parte, ser parte y contribuir al funcionamiento del sistema del Tratado Antártico, pero al mismo tiempo reafirmar su soberanía. No hay norma ninguna en el sistema del Tratado Antártico que impida esta reafirmación. El punto es que esta reafirmación, y ahí están los claroscuros, y ahí está el manejo que debe tener nuestra Cancillería y nuestras autoridades, esta reafirmación no puede ir en contra de alcanzar los objetivos del sistema del Tratado Antártico. Espero haber dado con esto respuesta a sus preguntas. Muchísimas gracias. Profesor, si fuera posible, lo más brevemente que usted pueda responder esta última pregunta, que nos llega en portugués, así que espero haber traducido adecuadamente. Dice, ¿los restos del Endurance están bajo la protección del Tratado Antártico? Si es así, ¿bajo qué parte del tratado caería la protección de los restos del naufragio? ¿Otras expediciones de hundimiento necesitarían el consentimiento de todos los signatarios del tratado? Esa sería la última pregunta, profesor. Muchísimas gracias. Muy interesante. Dentro del sistema del Tratado Antártico, todos los temas que tienen que ver con protección del patrimonio material están tratados a raíz de los temas de protección del medio ambiente. Y entonces, en el anexo quinto del Protocolo de Protección del Medio Ambiente, junto con la gestión y designación de zonas para fines de protección propiamente medioambiental, se considera también todo lo que tiene que ver con gestión y designación primero, gestión y protección y cuidado de monumentos históricos, de sitios y monumentos históricos, ¿cierto? De sitios y monumentos históricos. Y en este sentido es curioso porque el Endurance está protegido antes de que se supiera dónde estaba. Cuando ya se empezó a buscar el Endurance, se sabía la zona, Reino Unido promovió una medida para designar el sitio donde estaba el Endurance, que se sabía la zona general, pero no se sabía dónde estaba, como un sitio especialmente protegido. Y bueno, entonces cuando aparece el Endurance, pues bien, queda bajo esta protección. Esto tiene una serie de normas específicas que promueven su cuidado. Y más allá de otras normas que eventualmente los países pudieran aplicar. Estoy pensando en el caso chileno, por ejemplo, que Chile con independencia, que ha promovido la designación de varios sitios y monumentos históricos como sitios y monumentos históricos del sistema del Tratado Antártico, también tiene algunos sitios y monumentos históricos, algunas áreas, algunas construcciones en la Antártica, protegidas bajo la legislación doméstica chilena sobre monumentos nacionales. Entonces, pudiera ser que otro país también tenga esta misma dualidad. Esto no quiere decir
necesariamente que haya que, para otro descubrimiento, que haya que pedir permiso o consenso. Es al revés. Si el descubrimiento se produce, diremos, si el descubrimiento se produce, lo que sucede es que el sistema del Tratado Antártico presta las herramientas para protegerlo. Y entonces, desde ese punto de vista, me parece que es importante que cualquier descubrimiento histórico que se pudiera hacer en la Antártica, de un buque hundido o de cosas de esa naturaleza, diremos, pues bien, se ponga bajo la protección del Tratado Antártico para garantizar eso, su mejor conservación para las futuras generaciones y además promover todas las medidas que sean pertinentes para que su estudio, su toma de muestra, etcétera, no sea producida por piratas y depredadores que respecto a los monumentos históricos siempre existen, y este tipo de cosas siempre hay, desgraciadamente, sino que se ha hecho de una manera tan científica como sea posible para conservar estos restos para el estudio propiamente histórico, arqueológico o lo que corresponda. Eso. Profesor, nuevamente muchas gracias por su exposición en este importante día, no solo para la Antártica, sino para el mundo entero. Agradecemos también a todas y todos por su asistencia y por la alta participación a través de las preguntas. Algunas quedaron afuera, pero por cuestiones de tiempo debemos ya cerrar. Esperamos que este tema haya sido de su interés, que se siga también reflexionando en torno a la importancia de las materias político-jurídicas antárticas. Que tengan una muy buena tarde. Hasta luego, muchísimas gracias. Que estén muy bien.